Nadie sabe lo que le ocurrió a David Guerrero, el niño pintor de Málaga. Esta es una historia real que te helará la sangre. En la tranquila tarde del 6 de abril de 1987, un prodigio de apenas 13 años salió de su hogar en el barrio 25 Años de Paz. Con una mezcla de inocencia y determinación, David emprendió un corto pero crucial trayecto hacia la Galería La Maison para presentar su obra maestra, El Cristo de la Agonía. Nadie habría imaginado que ese paseo de tan solo 800 metros, un recorrido que tomaba alrededor de 10 minutos, se convertiría en el preludio de un misterio que aún hoy, tras más de 35 años, sigue sin respuesta. Mientras el reloj marcaba las 6:30, David salió de su casa. Sus pinceles, sus dibujos y una pasión desbordante lo acompañaban en cada paso. La gente recordaba con asombro cómo el niño pintor, a pesar de su corta edad, mostraba una destreza y una creatividad que superaban a muchos artistas adultos. El destino lo llamaba y la Galería La Maison esperaba con ansias conocer el nuevo capítulo de su brillante carrera. Sin embargo, ese mismo día, David se desvaneció en la penumbra de unas circunstancias inexplicables. Poco después de su partida, la familia de David notó su ausencia. Una alarma, que marcó tanto un lamento como un aviso, resonó en el ambiente. La casa quedó impregnada del eco de una promesa inconclusa, el regreso de un joven lleno de vida y talento. El silencio se impuso sobre los días siguientes, marcados por la búsqueda incesante y la incertidumbre de quienes solo deseaban comprender qué le había sucedido a aquel prodigio. Días después de la desaparición, la intriga se convirtió en noticia. Una llamada anónima a la Galería La Maison encendió la mecha del misterio. Una voz masculina, en tono obsesivo, se identificó como crítico de arte y preguntó insistentemente por la obra de David. ¿Era simplemente un admirador o se escondía tras esa pregunta una intención oscura y calculada? La llamada quedó sin rastreo, sumiendo a los investigadores en un laberinto de interrogantes, mientras cada minuto que pasaba solo intensificaba la sensación de incertidumbre. La investigación continuó y, como en toda historia llena de enigmas, emergieron nuevos elementos desconcertantes. En un lugar apartado del camino habitual, cerca de un taller abandonado, la policía halló dos pistas que parecían sacadas de una pesadilla. Un trozo de tela roja y un mechón de pelo oscuro. La coincidencia era inquietante, ya que la capa que David había plasmado en El Cristo de la Agonía era precisamente roja. ¿Podría ser esto simplemente una coincidental casualidad, o un macabro indicio que apuntara hacia algo siniestro? Cada imagen, cada detalle, aumentaba la tensión y abría la puerta a nuevas preguntas. La ciudad de Málaga se vistió de intriga y desconcierto. Los murmullos en las calles. Las especulaciones en los cafés y las conversaciones en los rincones oscuros parecían tejer, en silencio, la red de un misterio que nadie podía dejar de comentar. La dedicación con la que David creaba su arte se transformó en materia de leyenda. En 2018, la primera exposición en Málaga, titulada David Guerrero Guevara, Dibujos de una época, reavivó la memoria de aquel prodigio. Las obras expuestas mostraban la diversidad de estilos y la calidad técnica que lo caracterizaban y, a la vez, evocaban la sombra de un futuro truncado. Pero la historia no termina ahí. En 1990, una inesperada pista surgió desde el corazón de la intriga. Una camarera de un hotel en Málaga encontró una servilleta con el nombre de David y una dirección en el barrio de Huelin. La investigación se adentró en el misterio de un hombre suizo llamado Rudolf Essmann, un aficionado al arte. Sin embargo, al llegar a su domicilio, los investigadores descubrieron que Essmann había fallecido, dejando en el aire una promesa inconclusa de respuestas que nunca llegarían. El caso tuvo otro giro en 2019 con el hallazgo de una caricatura que David había dibujado y regalado a una compañera de clase poco tiempo antes de su desaparición. Ese dibujo, encontrado en el buzón de la antigua amiga, aportó un nuevo impulso a la investigación.
Cada trazo parecía llevar consigo la esencia de un joven artista que, a pesar de su corta edad, había dejado una marca imborrable. La obra, cargada de simbolismo y sensibilidad, se convirtió en un recordatorio de la intensidad de su genio creativo. Y como si la maraña de pistas no fuera suficiente, surgió otra pista venida de lo más inesperado. Un anónimo se puso en contacto con la familia de David, mencionando el nombre de Gervasio, un hombre vinculado a la Peña El Cenachero, lugar donde David recibía clases y donde se convivía con la pasión por el arte. Sin embargo, tras minuciosas entrevistas, se comprobó que Gervasio carecía de información relevante sobre la desaparición. Un intento de desviar la atención que solo añadió más capas a una trama ya tremendamente compleja. Cada elemento hallado, cada interrogante, parecía esculpir un paisaje de incertidumbre. La figura del niño pintor se transformaba en un enigma que desafiaba tanto a la lógica como al alma. La galería, los vestigios encontrados y las voces anónimas se entrelazaban en una narración macabra y atrapante, un rompecabezas en el que cada pieza era esencial, pero ninguna lograba dar respuesta a la gran pregunta: ¿dónde estaba David Guerrero? Hoy, la sombra de ese día fatídico se cierne aún sobre Málaga. Las calles, los salones de arte y cada rincón de la ciudad parecen retener el eco de aquel joven prodigio. La desaparición de David Guerrero no solo es un testimonio de una vida truncada, sino también el reflejo de una obsesión que ha perdurado en el tiempo. La insistencia del misterio, el atractivo del arte y la sed de respuesta se funden en una narrativa que, aunque repleta de pruebas y pistas, sigue dejando un vacío impenetrable. El legado artístico de David y las piezas de este enigmático rompecabezas han mantenido viva la llama de la investigación. Cada pista encontrada, la llamada anónima, el trozo de tela roja, el pelo oscuro, la servilleta y la caricatura, invita a repensar la historia y a preguntarse si detrás de todo se oculta una trama de secuestro u otra intención igualmente oscura. Un secuestro planeado meticulosamente por alguien obsesionado con su arte, o quizá alguien cercano al propio David que tuviera aún el poder de cambiar la historia. La duda se mantiene y el eco de sus pinceladas sigue resonando en cada esquina de Málaga. ¿Fue un secuestro planificado por alguien obsesionado con su arte? ¿O alguien cercano a él tiene la respuesta? Sumérgete en este misterio y descubre la verdad oculta detrás de cada pincelada perdida. La historia de David Guerrero, el niño pintor, aún espera ser completada. ¿Te atreves a ser parte de la investigación?